¿Sientes que no encajas en la sociedad? ¿Que todo lo que antes tenía sentido, ahora te resulta vacío o falso? Si te pasa, tranquilo, no estás solo, y tampoco estás roto. Estás despertando. En este vídeo vamos a recorrer los 8 síntomas del despertar de la conciencia, explicados desde la psicología trascendental. Jung, Neville Goddard, Joe Dispenza, Jacobo Greenberg. Todos ellos han hablado de este proceso, y hoy te voy a mostrar cómo reconocer si estás en él. Porque lo sé. A veces puede ser abrumador, pero cuando comprendes lo que te pasa, todo cambia. Así que quédate, porque lo que estás viviendo puede ser el inicio de algo increíble. Primer síntoma del despertar. Eres más consciente de tus pensamientos y emociones. El despertar de la conciencia no ocurre de un día para otro. No es un interruptor que se enciende de repente, sino un proceso que, en la mayoría de los casos, empieza con un cambio interno. Te vuelves más consciente de lo que piensas y de lo que sientes. Si antes vivías en piloto automático, reaccionando a lo que te sucedía sin cuestionarlo, ahora te das cuenta de algo poderoso. Tus pensamientos no son la verdad absoluta. Son narrativas, programas mentales, hábitos de pensamiento que han sido moldeados por tu historia, tu entorno y tus creencias. Esta nueva percepción es el inicio de una transformación profunda. Y no lo digo yo. Carl Jung, Joe Dispenza, Jacobo Greenberg y Neville Goddard han hablado de esto desde diferentes enfoques. En algún punto del proceso de despertar, sucede algo crucial. Te descubres observando lo que piensas y sientes, en lugar de simplemente reaccionar. Esto lo explicaba Carl Jung con su famosa frase: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Muchas personas viven en un estado de inconsciencia, creyendo que lo que piensan y sienten es la única realidad posible. Pero cuando despiertas, empiezas a notar: ¿por qué siempre pienso lo peor de mí mismo en ciertas situaciones? ¿Por qué reacciono con enojo ante esto? ¿Por qué me identifico con este miedo si nunca ha sucedido realmente? Te das cuenta de que no eres ese pensamiento, sino el observador que puede elegir qué hacer con él. Joe Dispenza, en su estudio sobre la neurociencia del cambio, explica que la mayoría de nuestros pensamientos no son nuevos. Son programas repetidos una y otra vez en nuestra mente. Según sus investigaciones, el 95% de los pensamientos que tenemos hoy son los mismos que tuvimos ayer. ¿El problema? Que la mayoría de esos pensamientos vienen del miedo, la ansiedad y las creencias limitantes. Dispenza dice algo clave: los pensamientos son el lenguaje del cerebro, las emociones son el lenguaje del cuerpo. Es decir, si un pensamiento se repite lo suficiente, el cuerpo lo graba como una emoción. Y si no somos conscientes, esa emoción se convierte en nuestra identidad. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que puedes romper ese ciclo. Puedes elegir nuevos pensamientos y, al hacerlo, empezar a generar nuevas emociones. Si antes pensabas automáticamente «no soy suficiente», ahora puedes detectar ese pensamiento y decir: ¿es esto realmente cierto? ¿O es solo una historia que me he contado por años? Ese simple acto de conciencia es el principio de la transformación. El despertar también implica volverte más consciente de cómo las emociones han estado atrapadas en tu cuerpo. Jacobo Greenberg, un neurocientífico que estudió la relación entre la mente y la percepción de la realidad, hablaba de cómo la conciencia humana está influenciada por un campo informacional. En otras palabras, tus pensamientos y emociones crean tu percepción del mundo. Si siempre te has sentido rechazado, por ejemplo, tu cerebro interpretará cualquier gesto neutral como rechazo. No es la realidad objetiva, sino la realidad que has creado a través de tu historia emocional. Cuando empiezas a observar tus emociones, algo cambia. En lugar de reaccionar con rabia o tristeza sin entender por qué, te preguntas: ¿de dónde viene esta emoción? En lugar de suprimir lo que sientes, aprendes a escucharlo y liberarlo. Esto es clave porque muchas personas viven con emociones reprimidas que nunca procesan, y ese bloqueo emocional termina manifestándose en el cuerpo con estrés, ansiedad o enfermedades psicosomáticas. La conciencia emocional es una señal clara de que estás despertando. Neville Goddard, uno de los grandes exponentes del poder de la mente, decía que tus pensamientos crean tu realidad. Él enseñaba que, si logras observar tus pensamientos y dirigirlos hacia lo que realmente quieres, puedes manifestarlo en tu vida. Cambia tu concepto de ti mismo y automáticamente cambiarás el mundo en el que vives. Este es un punto clave en el despertar, cuando te das cuenta de que puedes elegir tus pensamientos en lugar de que tus pensamientos te elijan a ti. Por ejemplo, en lugar de repetir en tu mente «nunca tendré éxito», puedes entrenarte para pensar: «estoy aprendiendo y creciendo cada día, y mi éxito es inevitable».
Esto no es autoengaño. Es reprogramación. Y cuando cambias lo que piensas, cambias cómo te sientes. Y cuando cambias cómo te sientes, cambias lo que atraes a tu vida. Este síntoma del despertar no siempre es fácil. Al principio, puede ser incómodo darte cuenta de lo mucho que tu mente ha operado en automático. Puedes experimentar más introspección, momentos de incomodidad emocional, una necesidad de cambiar viejos patrones y un deseo de soltar creencias limitantes. Pero esta incomodidad es temporal. Es el precio de la libertad. Cuando aprendes a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, descubres algo increíble. Eres más grande que cualquier pensamiento. Eres más grande que cualquier emoción. Eres el observador. Y eso significa que puedes cambiar tu realidad. Ese es el verdadero despertar. Si te has dado cuenta de que ahora piensas más en cómo funcionan tus pensamientos y emociones, felicidades. Es una señal clara de que estás despertando. No es magia ni coincidencia. Es la evolución natural de la conciencia. Como decía Jung, lo que niegas, te somete. Lo que aceptas, te transforma. Y tú, al hacerte consciente, estás transformando tu vida. ¿Te ha pasado esto? ¿Sientes que últimamente eres más consciente de lo que piensas y sientes? Cuéntamelo en los comentarios. Y quédate porque en el próximo síntoma vamos a hablar de algo aún más profundo. El segundo síntoma de que estás en un despertar espiritual es que te encuentras cuestionando creencias y patrones de pensamiento antiguos, que te hacen alejarte de la sociedad. Algo empieza a cambiar dentro de ti. Donde antes todo parecía claro y definido, ahora hay preguntas. Te das cuenta de que muchas de las creencias que guiaban tu vida no son realmente tuyas. Han sido heredadas, impuestas o simplemente aceptadas sin cuestionarlas. Ahora, algo dentro de ti se revela. Te sorprendes dudando de lo que antes dabas por hecho, y eso te lleva, inevitablemente, a sentirte cada vez más desconectado de la sociedad tal como la conocías. Este proceso es inevitable cuando despiertas. Como decía Carl Jung, el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Pero para llegar a eso, primero tienes que soltar la versión de ti que fue construida en base a creencias ajenas. Joe Dispenza, Neville Goddard, Jacobo Greenberg y muchos otros han explicado que la realidad que experimentamos está determinada por nuestros patrones mentales. Si esos patrones empiezan a colapsar, tu mundo cambia. El primer choque ocurre con las creencias familiares y culturales. Desde pequeños nos enseñan que es correcto y que no lo es, que es el éxito, cómo se supone que debemos vivir y qué es lo que nos hará felices. Sin embargo, cuando despiertas, te das cuenta de que muchas de esas ideas no resuenan contigo. Quizás te dijeron que el éxito era tener un trabajo estable y una familia, pero ahora te preguntas si esa definición realmente te hace feliz. Tal vez creciste en una cultura donde se reprimen las emociones, pero ahora sientes la necesidad de expresarte libremente. Antes buscabas encajar, pero ahora te das cuenta de que encajar en algo que no te representa es una forma de traicionarte a ti mismo. Jacobo Greenberg explicaba que nuestra percepción del mundo no es objetiva, sino un reflejo de nuestra estructura cognitiva. Es decir, lo que creíamos sobre la vida no era la realidad, sino un filtro a través del cual la interpretábamos. Cuando empiezas a cuestionar esos filtros, la realidad misma se transforma. Esto puede ser desconcertante porque lo que antes parecía seguro, ahora se siente falso o vacío. Y lo que antes ignorabas, ahora se vuelve lo único que importa. Este proceso de cuestionamiento también se extiende a las normas sociales. La sociedad tiene reglas no escritas sobre cómo debemos comportarnos, que se considera éxito, que está permitido y que no. Pero cuando despiertas, empiezas a ver la contradicción en muchas de estas normas. ¿Por qué tanta gente persigue el dinero sin cuestionar si eso los hace felices? ¿Por qué la mayoría vive en un estado de estrés y ansiedad, como si eso fuera normal? ¿Por qué nos enseñaron a competir en lugar de colaborar? Estas preguntas pueden hacerte sentir desconectado del mundo que te rodea. De repente, las conversaciones superficiales te aburren, los viejos hábitos ya no te llenan y las relaciones basadas en la apariencia pierden sentido. Neville Goddard hablaba sobre esto desde otra perspectiva, el poder de la imaginación para construir la realidad. Él decía que la única razón por la que las estructuras sociales tienen poder sobre nosotros es porque les damos nuestra creencia. En el momento en que dejas de creer en un sistema, ese sistema deja de controlarte. Si toda tu vida creíste que debías seguir un camino específico para ser feliz y ahora te das cuenta de que no es cierto, entonces ese camino pierde su poder sobre ti. Esta es la razón por la que, al despertar, muchas personas sienten la necesidad de alejarse de ciertos círculos sociales, trabajos o estilos de vida.
No es que estén rechazando la sociedad por rebeldía, sino que ya no resuenan con sus valores. Joe Dispenza explica este fenómeno desde la neurociencia. Él dice que nuestras conexiones neuronales están programadas para seguir patrones de pensamiento automáticos. Cuando empiezas a cuestionar esos patrones, literalmente estás reconfigurando tu cerebro. Esto es emocionante, pero también puede generar una sensación de aislamiento temporal. Dejas de reaccionar como antes, dejas de participar en las mismas dinámicas, y eso puede hacer que los demás no te reconozcan. Puede que sientas que estás perdiendo tu identidad, pero en realidad estás dejando atrás una versión condicionada de ti mismo para acercarte a tu esencia. Este desapego de la sociedad puede sentirse incómodo al principio. Puedes experimentar incomprensión por parte de amigos y familiares. Algunos pueden verte como alguien que ha cambiado demasiado, que se ha vuelto raro o incluso egoísta por priorizar su propia verdad. Es normal. La gente teme lo que no entiende. Pero no estás solo. Cada persona que ha despertado ha pasado por esta fase. Carl Jung decía que el proceso de individuación, el camino hacia la verdadera identidad, implica enfrentarse a la sombra, esa parte de nosotros que ha sido reprimida por encajar en la sociedad. Ahora que estás dejando atrás las creencias que no te representan, estás reclamando tu autenticidad. Y eso es algo que pocos se atreven a hacer. No significa que debas rechazar todo lo que la sociedad representa, sino que ahora tienes el poder de elegir en qué quieres participar y en qué no. Puedes seguir dentro del mundo sin dejar que el mundo te defina. Este síntoma del despertar es, en esencia, un renacimiento. Una muerte simbólica de lo viejo para dar paso a lo nuevo. No es un proceso lineal ni siempre fácil, pero es necesario. Si te sientes alejado de la sociedad, si ya no encuentras sentido en lo que antes era normal para ti, no es que estés perdido. Estás encontrándote. Este es un signo claro de que tu conciencia está evolucionando, y lo que está por venir será aún más poderoso. El tercer síntoma es que experimentas cambios en tus prioridades y valores. Todo lo que antes parecía importante empieza a perder brillo. Las cosas que antes te motivaban ahora te dejan indiferente. Las metas que alguna vez perseguiste con tanta determinación ya no te llenan. Sientes que algo dentro de ti ha cambiado, con ello, tus prioridades y valores han empezado a transformarse. Este es un síntoma claro del despertar de la conciencia. Es como si te hubieras dado cuenta de que estabas jugando un juego sin cuestionar sus reglas, y de repente, te preguntas si realmente quieres seguir jugando. Joe Dispenza explica que cuando nuestra conciencia se expande, nuestras antiguas estructuras mentales empiezan a desmoronarse. Lo que antes nos parecía esencial comienza a parecer superficial. Lo que antes ignorábamos se vuelve lo único que importa. En esta etapa, puedes notar que las prioridades externas, estatus, validación social, acumulación de bienes materiales, ya no tienen el mismo peso. No es que dejes de valorar el éxito o el crecimiento personal, pero ahora necesitas que esas cosas tengan un significado más profundo. Ya no buscas reconocimiento por parte de los demás, sino autenticidad dentro de ti mismo. Carl Jung hablaba de esto en su concepto de individuación, el proceso en el que una persona deja de vivir según lo que se espera de ella y comienza a alinear su vida con su verdadero ser. Cuando esto ocurre, lo que una vez te motivaba, quizás el dinero, la fama, el reconocimiento, deja de ser suficiente si no está alineado con tu esencia. Este cambio de prioridades también se refleja en cómo usas tu tiempo y energía. Actividades que antes te entretenían pueden parecer vacías. Relaciones que antes eran parte central de tu vida pueden empezar a sentirse forzadas. Incluso los hábitos que antes tenías pueden dejar de resonar contigo. Puede que pierdas el interés en ciertas dinámicas sociales o en conversaciones superficiales. No porque te sientas superior a los demás, sino porque ahora buscas una conexión más auténtica con la vida. Neville Goddard explicaba que nuestra realidad externa es un reflejo de nuestro mundo interno. Si nuestra percepción cambia, todo a nuestro alrededor también lo hará. Es por eso que muchas personas que experimentan el despertar sienten que su vida se vuelve irreconocible en poco tiempo. Quizás cambias de trabajo, de entorno, de relaciones. Quizás desarrollas nuevas pasiones o descubres un propósito que antes no habías considerado. Este proceso no siempre es fácil, porque implica soltar lo viejo sin saber exactamente qué viene después. Jacobo Grinberg hablaba del concepto de la estructura cognitiva, esa red de ideas y creencias que sostiene nuestra visión de la realidad. Cuando la estructura cambia, nuestra percepción de la vida también cambia. Por eso, a medida que despiertas, te das cuenta de que hay valores que antes dabas por sentados que ya no encajan contigo. Tal vez antes valorabas la estabilidad sobre todas las cosas,
pero ahora sientes la necesidad de explorar lo desconocido. Quizás antes veías el éxito como un objetivo externo, pero ahora entiendes que la verdadera satisfacción viene de dentro. Este reajuste puede generar crisis internas. Puedes sentirte perdido por un tiempo, como si estuvieras en una tierra de nadie entre lo que eras y lo que estás empezando a ser. Puede haber momentos de confusión, nostalgia por la versión anterior de ti mismo o incluso miedo a perder cosas que antes valorabas. Pero este proceso es natural. Jung decía que para encontrarte a ti mismo primero tienes que perderte. No es que estés dejando cosas atrás por capricho, sino porque tu alma está buscando algo más auténtico. El cambio en tus valores también puede reflejarse en la manera en que te relacionas con el mundo. Tal vez antes creías en la competencia, pero ahora te das cuenta de la importancia de la cooperación. Quizás antes estabas atrapado en el materialismo, pero ahora encuentras más valor en la simplicidad. Puede que antes tu felicidad dependiera de factores externos, pero ahora comprendes que la verdadera paz viene de dentro. Cuando experimentas estos cambios, es posible que algunas personas de tu entorno no los entiendan. Puede que te digan que has cambiado, que ya no eres el mismo, que estás perdiendo el rumbo. Pero en realidad, estás encontrando el tuyo. Lo que antes tenía sentido para ti fue construido bajo creencias heredadas o influencias externas, y ahora estás empezando a construir una vida basada en lo que realmente eres. Este síntoma del despertar no es una fase pasajera. Es una transformación profunda que redefine tu forma de vivir. Es posible que sigas en el mismo mundo, pero ya no eres la misma persona. Ahora tomas decisiones desde la conciencia, no desde la inercia. Ahora buscas lo auténtico, no lo superficial. Y aunque el camino pueda ser incierto, una cosa es segura, ya no puedes volver atrás. Antes de seguir, me gustaría que te suscribieras y comentases Estoy despertando para saber que estás comprometido con tu bienestar y felicidad. El cuarto síntoma es que experimentas una sensación de conexión y unicidad con todo lo que te rodea. Algo cambia en la manera en que percibes el mundo. Antes te sentías separado de todo, como si existieras dentro de tu propio cuerpo, con una identidad individual que te definía y diferenciaba de los demás. Pero ahora empiezas a notar algo distinto, una sensación de conexión con todo lo que te rodea. Te das cuenta de que no eres un ser aislado, sino parte de un todo más grande. Este es uno de los síntomas más transformadores del despertar. A veces ocurre de golpe, en un momento de profunda contemplación, como cuando miras el cielo y sientes que formas parte de algo infinito. Otras veces, es un proceso gradual en el que, poco a poco, empiezas a sentir que todo lo que existe, las personas, la naturaleza, incluso los eventos de tu vida, está interconectado de una forma que antes no percibías. Carl Jung hablaba de este fenómeno con su concepto de inconsciente colectivo, la idea de que todos compartimos una mente universal que trasciende el tiempo y el espacio. Según Jung, nuestras experiencias individuales no son completamente nuestras, sino parte de una red más grande de pensamientos, símbolos y emociones que conectan a toda la humanidad. Cuando empiezas a despertar, esta comprensión deja de ser solo una teoría y se convierte en algo que sientes. Ya no ves a los demás como extraños, sino como reflejos de ti mismo. Empiezas a notar que cada persona que aparece en tu vida tiene algo que enseñarte, que cada experiencia lleva consigo un significado más profundo. Jacobo Greenberg profundizó en esta idea con su teoría del campo sintérgico, que sugiere que la realidad es un entramado de conciencia y que nuestra percepción del mundo es solo una interpretación de un campo mucho más vasto. Cuando despiertas, ese campo empieza a revelarse. Ya no sientes que el mundo exterior es algo ajeno a ti, sino una extensión de tu propia conciencia. Tal vez notas que los momentos de sincronía aumentan, que las coincidencias parecen demasiado precisas como para ser meras casualidades. De repente, piensas en alguien y esa persona te llama. Formulas una pregunta en tu mente y, de alguna manera, la respuesta aparece en un libro, en una conversación, en una canción. La realidad parece volverse más fluida, menos rígida. Joe Dispenza explica este fenómeno desde la física cuántica. Según sus estudios, la conciencia no está limitada al cerebro, sino que interactúa con el campo cuántico, esa red invisible que conecta toda la existencia. Cuando elevamos nuestra vibración, es decir, cuando pasamos de estados de miedo y separación a estados de amor y conexión, empezamos a sintonizar con ese campo de formas que antes no eran accesibles para nosotros. Esta es la razón por la que, al despertar, muchas personas experimentan estados de profunda paz y gratitud sin que haya un motivo aparente. Es como si, de repente, entendieran que todo lo que necesitan siempre ha estado ahí.
Neville Goddard también hablaba de esta conexión en sus enseñanzas sobre la imaginación y la realidad. Él decía que no hay separación entre tú y lo que deseas, entre tú y los demás, entre tú y el universo. Todo es una manifestación de la misma conciencia, y cuando realmente comprendes esto, empiezas a ver cómo tus pensamientos y emociones influyen en el mundo a tu alrededor. Es por esto que, en esta etapa del despertar, muchas personas sienten un profundo amor por la vida, incluso por aquellos a quienes antes juzgaban o rechazaban. No es que se vuelvan ingenuos o que ignoren las dificultades del mundo, sino que entienden que detrás de cada ser humano, incluso el más perdido, hay una chispa de la misma conciencia. Este síntoma del despertar también trae consigo una nueva relación con la naturaleza. Tal vez antes veías un árbol como simplemente un objeto más en el paisaje, pero ahora lo ves como un ser vivo con su propia energía. Quizás antes pasabas por la vida sin notar el viento, el sol, los sonidos sutiles del mundo, pero ahora cada detalle te llena de una extraña sensación de plenitud. Es posible que experimentes momentos en los que sientes que el universo te habla a través de símbolos, que la vida no es algo que te sucede, sino algo con lo que interactúas constantemente. Esta sensación de unidad no significa que pierdas tu identidad o que dejes de ser quien eres. Más bien, te das cuenta de que eres mucho más de lo que creías ser. No eres solo tu nombre, tu historia, tus pensamientos. Eres parte de un flujo infinito de conciencia en constante evolución. Y cuando entiendes esto, la soledad desaparece. Puede que físicamente estés solo en algún momento, pero dentro de ti sientes una conexión con todo. Este es un punto clave del despertar. A medida que te alineas con esta sensación de unidad, la vida empieza a fluir de una manera diferente. Las resistencias internas se disuelven. El miedo al futuro disminuye. La necesidad de controlarlo todo se reemplaza por la confianza en que el universo, o la conciencia superior, o Dios, o como prefieras llamarlo, siempre está sosteniéndote. Y cuando dejas de luchar contra la vida deja de luchar contra ti. No todos comprenden este cambio cuando lo experimentas. Algunas personas a tu alrededor pueden seguir atrapadas en la ilusión de la separación, en la idea de que la vida es una lucha constante y que cada uno está solo en su propio camino. Pero tú ya no puedes ver el mundo de la misma manera. Ahora sabes que todo está conectado, que cada acción tiene un impacto, que cada pensamiento crea una vibración que se expande más allá de lo que puedes ver. Este síntoma del despertar no es una simple sensación pasajera. Es una transformación profunda que cambia la manera en que interactúas con la vida. Ya no te sientes ajeno al mundo, sino parte de él. Ya no ves a los demás como separados de ti, sino como expresiones del mismo todo del que formas parte. Y cuando esto ocurre, la vida deja de sentirse como una lucha y se convierte en un baile, una danza en la que cada experiencia, cada persona, cada momento tiene un propósito. El quinto síntoma es que aprendes a soltar el control y confiar en el flujo de la vida. Uno de los mayores cambios que experimentas cuando despiertas es que, poco a poco, dejas de aferrarte al control. Empiezas a darte cuenta de que la vida no es algo que puedas manipular hasta el más mínimo detalle, y en lugar de luchar contra lo que sucede, aprendes a fluir con ello. Lo que antes te generaba ansiedad o preocupación ahora se convierte en una oportunidad para confiar. Confianza en ti, en la vida, en el proceso. Este es un cambio radical, porque la mayoría de las personas han sido condicionadas para creer que deben controlarlo todo: sus relaciones, su carrera, su futuro, incluso lo que los demás piensan de ellas. Desde pequeños nos enseñan que tener el control nos da seguridad. Nos dicen que si seguimos ciertos pasos, obtendremos los resultados deseados, que si planeamos todo con precisión, evitaremos el sufrimiento. Pero cuando despiertas, empiezas a notar una verdad más profunda. El control es una ilusión. La vida siempre ha tenido su propio ritmo, su propio orden, y el verdadero poder no está en forzar las cosas, sino en aprender a moverte con ellas. Carl Jung hablaba de la sincronicidad, esos momentos en los que la vida parece organizarse de manera perfecta sin que nosotros lo planeemos. Cuando despiertas, empiezas a experimentar estas sincronías con más frecuencia. Situaciones que antes te parecerían coincidencias ahora las ves como señales. Encuentras respuestas sin buscarlas, las personas correctas aparecen en el momento adecuado, las oportunidades llegan sin necesidad de forzarlas. Y es ahí cuando te das cuenta de que la vida no necesita ser controlada, sino comprendida y vivida con confianza. Jacobo Grinberg explicaba esto desde la percepción de la realidad. Según su teoría del campo sintérgico, lo que experimentamos como realidad es el resultado de nuestra interacción con una estructura de información más grande.
Cuando intentamos controlar todo desde la mente racional, limitamos nuestra capacidad de percibir este campo, pero cuando soltamos el control y nos abrimos al flujo de la vida, nos sincronizamos con una inteligencia mayor. Es en ese estado donde ocurren los milagros, los cambios inesperados, las oportunidades que nunca hubiéramos podido prever. Joe Dispenza también lo explica desde la neurociencia. Él dice que cuando estamos obsesionados con controlar los resultados, operamos desde el miedo, desde un estado de supervivencia en el que nuestro cerebro solo busca predecir y evitar peligros. Pero cuando soltamos el control y confiamos en el proceso, nuestro sistema nervioso se relaja, nuestro campo energético se expande y nos volvemos más receptivos a nuevas posibilidades. Es en ese estado cuando realmente podemos crear una vida alineada con nuestro propósito. Este proceso no significa que dejes de tomar acción o que te sientes a esperar que todo suceda por sí solo. Soltar el control no es resignación, sino una nueva forma de actuar en la que haces lo mejor que puedes, pero sin apegarte al resultado. Dejas de insistir en que las cosas sucedan exactamente como las imaginaste y empiezas a confiar en que lo que llega es lo que necesitas, incluso si al principio no lo entiendes. Neville Goddard hablaba de este principio en sus enseñanzas sobre la imaginación creadora. Él decía que una vez que has sembrado un deseo en tu mente, lo peor que puedes hacer es obsesionarte con el cómo. El verdadero arte de la manifestación no está en preocuparte por cada detalle, sino en confiar en que lo que deseas ya está en camino. Siente el deseo cumplido y olvídate del resto, decía. Este es el principio que muchas personas descubren cuando despiertan. La vida se mueve con más fluidez cuando confías en ella en lugar de intentar controlarla todo el tiempo. Al principio, este proceso puede generar ansiedad. Soltar el control va en contra de todo lo que nos han enseñado. Puede que te sientas inseguro, como si estuvieras caminando sin mapa. Pero con el tiempo, empiezas a notar que la vida siempre ha estado guiándote, que nunca has estado realmente perdido. Y entonces, algo dentro de ti cambia. Ya no fuerzas relaciones que no fluyen, ya no te aferras a trabajos que te desgastan, ya no insistes en caminos que no se sienten correctos. Aprendes a escuchar las señales, a seguir tu intuición, a confiar en que lo que es para ti llegará sin que tengas que perseguirlo con desesperación. Soltar el control no significa que nunca más enfrentarás desafíos o momentos difíciles. Pero cuando ocurren, en lugar de resistirte, los tomas como parte del proceso. En lugar de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, preguntas ¿qué puedo aprender de esto? Y esa simple diferencia cambia por completo tu experiencia de la vida. Este síntoma del despertar es uno de los más liberadores. No significa que todo será perfecto, sino que ya no necesitas que lo sea para sentir paz. Porque entiendes que, aunque no siempre puedas ver el cuadro completo, la vida siempre está moviéndote en la dirección correcta. Y cuando confías en ella confía en ti. El sexto síntoma es que te sientes más conectado con tu intuición y aprendes a confiar en ella. Algo dentro de ti se activa. Siempre ha estado ahí, pero ahora es más claro, más nítido. Esa sensación sutil que te decía qué camino tomar, qué decisión elegir, a quién acercarte y de quién alejarte, empieza a volverse más fuerte. Antes podías ignorarla o justificarla con la lógica, pero ahora no puedes evitar sentirla. Tu intuición se vuelve un faro, y aprendes a confiar en ella. Este es uno de los síntomas más reveladores del despertar de la conciencia. La intuición no es solo un presentimiento o una corazonada aleatoria. Es un lenguaje profundo de conexión con algo más grande que la mente racional. Carl Jung hablaba de la intuición como una de las funciones fundamentales de la psique, una forma de conocimiento directo que no pasa por el análisis lógico. Decía que la intuición es la capacidad de percibir patrones invisibles, de recibir información de niveles más sutiles de la realidad. Cuando despiertas, esta capacidad deja de ser un evento esporádico y se convierte en una herramienta esencial para moverte por la vida. Empiezas a notar que hay cosas que simplemente sabes sin necesidad de una explicación. Tal vez sientes que un lugar no es seguro sin ninguna razón aparente, y luego descubres que efectivamente algo negativo ocurrió ahí. O presientes que una persona tiene una energía densa antes de que siquiera hable, y con el tiempo, confirmas que tu percepción era acertada. En el pasado, podrías haber ignorado estas sensaciones, pero ahora te das cuenta de que cuando sigues tu intuición, todo fluye mejor. Joe Dispenza explica este fenómeno desde la neurociencia y la conexión con el campo cuántico. Según sus estudios, el corazón tiene un campo electromagnético mucho más potente que el cerebro y está en constante comunicación con el entorno. La intuición, dice, es la capacidad de recibir información de este campo antes de que nuestra mente racional pueda procesarla. Por eso,
A veces tenemos sensaciones sobre cosas que aún no han sucedido. Nuestra conciencia ya está captando la información antes de que podamos explicarla con palabras. A medida que confías más en tu intuición, empiezas a tomar decisiones de manera diferente. Ya no necesitas largas listas de pros y contras, ni analizar todo hasta el agotamiento. Aprendes a sentir tu camino en lugar de calcularlo. Neville Goddard enseñaba algo similar con su concepto de la imaginación creadora. Decía que la intuición es el puente entre lo que deseamos y lo que manifestamos. Cuando realmente confías en esa voz interna, empiezas a actuar como si ya supieras que el resultado será favorable, y de alguna manera, así sucede. Este síntoma del despertar también cambia la forma en que te relacionas con los demás. Antes podías engañarte a ti mismo, justificar conductas tóxicas o dar segundas oportunidades cuando algo dentro de ti te decía que no debías hacerlo. Ahora, simplemente sabes. Si una persona no vibra contigo, lo sientes al instante. Si un camino no es el adecuado, lo percibes sin necesidad de razones externas. Puede que esto haga que te alejes de ciertos entornos o que tomes decisiones que a otros les parecen irracionales. Pero para ti, es claro, tu intuición es la guía más confiable. Jacobo Grinberg, en sus estudios sobre la conciencia y la percepción de la realidad, explicaba que la intuición es la conexión directa con un campo de información superior. No es un don exclusivo de algunas personas, sino una capacidad natural que todos tenemos, pero que ha sido bloqueada por el exceso de lógica y ruido mental. Cuando despiertas, esta barrera empieza a disolverse. Pasas menos tiempo en la mente y más tiempo en el presente. Y en ese estado, la intuición se vuelve cada vez más precisa. Este proceso no siempre es fácil, porque va en contra de lo que nos enseñaron. La sociedad valora la lógica y la planificación, pero desconfía de lo que no se puede medir o demostrar con datos concretos. Por eso, al principio, confiar en tu intuición puede sentirse arriesgado. Puede que dudes de ti mismo, que busques confirmación en el exterior. Pero con el tiempo, verás que cuando sigues tu intuición, las cosas encajan de manera perfecta. La diferencia entre la intuición y el miedo es clave en este proceso. La intuición es clara, serena y directa. No viene con ansiedad ni con duda. Simplemente llega como un conocimiento repentino, como una certeza interna. En cambio, el miedo se siente pesado, genera ruido mental, te llena de pensamientos circulares. Aprender a distinguirlos es parte del despertar. Cuando integras este síntoma, tu vida cambia profundamente. Ya no necesitas controlar todo, porque sabes que tu intuición te guiará en el momento adecuado. Ya no necesitas validación externa, porque confías en lo que sientes. Y aunque a veces no entiendas de inmediato por qué una decisión intuitiva te llevó a cierto lugar, con el tiempo, siempre descubres que fue lo mejor para ti. Escuchar tu intuición es recordar quién eres realmente. Es reconectar con la parte de ti que siempre ha sabido el camino. Y cuando confías en ella, la vida empieza a fluir de una manera que antes parecía imposible. El séptimo síntoma es que desarrollas una mayor compasión y empatía hacia ti mismo y los demás. Uno de los cambios más profundos del despertar es la manera en que te relacionas contigo mismo y con los demás. Dejas de ser tan duro con tus errores, dejas de juzgarte por lo que fuiste en el pasado y, por primera vez, empiezas a tratarte con verdadera compasión. A la vez, algo en ti se abre hacia los demás. Sus defectos, sus heridas, sus sombras ya no te parecen algo que debas condenar, sino que empiezas a comprenderlas desde un lugar más profundo. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana. Toda la vida nos han enseñado a vernos con exigencia, a castigarnos por no ser suficientes, a compararnos con otros y a medirnos con estándares que nunca parecen alcanzables. También nos han enseñado a ver el mundo en términos de buenos y malos, a juzgar rápidamente sin preguntarnos qué hay detrás de cada persona. Pero cuando despiertas, esa visión empieza a disolverse. Carl Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando integramos nuestra sombra, esa parte de nosotros que siempre hemos rechazado o reprimido. Cuando comienzas a hacerlo, descubres que muchas de las cosas por las que te has juzgado eran simplemente heridas no sanadas, programas heredados, respuestas automáticas al dolor. Y cuando ves esto en ti, empiezas a verlo en los demás. Nadie actúa desde la maldad pura, sino desde su nivel de conciencia y su propio dolor. Joe Dispenza explica que la mayoría de las personas viven atrapadas en emociones de baja vibración como el miedo, la ira o la culpa, y que estas emociones se convierten en su identidad. Cuando despiertas, ya no reaccionas desde el juicio, sino desde la comprensión de que cada persona está lidiando con su propia batalla interna.
Esto no significa justificar acciones dañinas, sino entender que el sufrimiento humano es lo que muchas veces impulsa esas acciones. Cuando esta empatía se activa, te das cuenta de algo clave. La compasión no es debilidad, sino una señal de expansión de la conciencia. Antes, si alguien te trataba mal, podías responder con rabia o deseo de venganza. Ahora, sin justificar el daño, puedes ver el dolor detrás de esas acciones. Puedes poner límites sin necesidad de odio. Puedes alejarte sin resentimiento. Y, sobre todo, puedes permitirte ser humano sin castigarte por no ser perfecto. Jacobo Greenberg hablaba de la conciencia como una red interconectada en la que todos influimos en todos. Cuando entiendes esto, la empatía deja de ser solo una emoción y se convierte en una forma de vivir. Te das cuenta de que cada palabra, cada pensamiento y cada acción impacta no solo en tu vida, sino en la vida de quienes te rodean. Y comienzas a actuar con más responsabilidad emocional, no desde la obligación, sino desde el amor. Neville Goddard decía que lo que ves en los demás es un reflejo de lo que hay en ti. Cuando despiertas, empiezas a notar que lo que antes te molestaba de los demás tenía mucho que ver con algo que no había sanado en ti. Tal vez antes te irritaba ver a alguien inseguro, y ahora te das cuenta de que en el fondo, era tu propia inseguridad la que proyectabas. Tal vez antes te molestaba la arrogancia en los demás, y ahora comprendes que era tu propio miedo a no ser suficiente lo que activaba esa reacción. Este síntoma del despertar no significa que nunca más sentirás frustración o que siempre serás puro amor incondicional. No somos ángeles ni seres iluminados sin emociones humanas. Pero la diferencia es que ahora, cuando algo te molesta o te duele, en lugar de quedarte atrapado en el juicio, te preguntas, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué me está mostrando? ¿Puedo responder a esto con más conciencia? También ocurre algo hermoso. Cuanto más compasión tienes por ti mismo, menos necesitas validación externa. Antes, podías sentir culpa por no ser suficiente, por cometer errores, por no estar donde deberías estar. Ahora, empiezas a abrazar tu proceso con más paciencia. Entiendes que cada etapa de tu vida ha tenido su propósito, que cada caída ha sido parte de tu aprendizaje, que cada herida te ha llevado a descubrir tu verdadera fuerza. Este cambio transforma todas tus relaciones. Ya no esperas que los demás llenen vacíos en ti, porque ahora te das ese amor que antes buscabas afuera. Ya no necesitas cambiar a nadie, porque entiendes que cada quien está en su propio proceso. Ya no reaccionas con rabia ante lo que no entiendes, porque sabes que todo lo que te rodea es un espejo de algo dentro de ti. Cuando desarrollas esta empatía y compasión, algo curioso sucede, la vida se vuelve más ligera. Ya no gastas energía en conflictos innecesarios. Ya no vives desde la queja constante. Ya no necesitas demostrar nada a nadie. Simplemente, eres, y permites que los demás sean. Y en esa aceptación, en esa comprensión profunda de la humanidad en ti y en los demás, encuentras una paz que antes parecía inalcanzable. El octavo y último síntoma es que te enfrentas a tus miedos y te atreves a salir de tu zona de confort. Uno de los signos más claros de que estás despertando es que, en lugar de huir de tus miedos, comienzas a enfrentarlos. Antes, tal vez evitabas el cambio, te aferrabas a lo conocido, buscabas seguridad a toda costa. Pero ahora algo dentro de ti ha cambiado. Ya no puedes quedarte en la comodidad de lo viejo. Sientes un impulso profundo que te lleva a salir de tu zona de confort, incluso si eso significa atravesar la incertidumbre. Este proceso no siempre es fácil. Carl Jung decía que lo que más tememos hacer es, en realidad, lo que más necesitamos hacer. Y cuando despiertas, empiezas a verlo con claridad. Te das cuenta de que muchos de tus miedos no son reales, sino historias que tu mente ha repetido durante años. No son barreras físicas, sino limitaciones autoimpuestas. Y cuando te atreves a cruzarlas, descubres que nunca fueron tan grandes como parecían. Joe Dispenza explica esto desde la neurociencia. Él dice que la mayoría de las personas viven en un estado de supervivencia, repitiendo los mismos pensamientos y emociones porque su cerebro ha sido programado para evitar el riesgo. El miedo no es más que una señal de que estás saliendo de un patrón conocido. Cuando te enfrentas a él en lugar de retroceder, creas nuevas conexiones neuronales. Literalmente, tu cerebro cambia. Y cuando tu cerebro cambia, tu realidad también lo hace. Pero aquí está la clave. Enfrentar los miedos no significa eliminarlos por completo, sino aprender a avanzar a pesar de ellos. Neville Goddard hablaba de esto en sus enseñanzas sobre la imaginación. Decía que cada vez que queremos manifestar una nueva realidad, el primer obstáculo que aparece es el miedo. Es como una prueba. ¿Realmente estamos listos para ese cambio? ¿O vamos a rendirnos y regresar a lo viejo?
La diferencia entre quienes transforman su vida y quienes se quedan estancados es simple. Los primeros actúan a pesar del miedo. Cuando despiertas, empiezas a notar que lo que más deseas está justo detrás de lo que más temes. Tal vez siempre quisiste expresar tu verdad, pero el miedo al rechazo te detenía. Ahora te das cuenta de que la verdadera prisión no era el rechazo de los demás, sino la voz en tu mente que te decía que no era suficiente. Tal vez siempre quisiste cambiar de rumbo, dejar ese trabajo que no te llenaba, salir de esa relación tóxica, lanzarte a lo desconocido. Y ahora, aunque el miedo sigue ahí, ya no tiene el mismo poder sobre ti. Porque algo dentro de ti sabe que hay algo más grande esperándote del otro lado. Jacobo Greenberg hablaba de la realidad como una construcción mental. Decía que el miedo no es más que una frecuencia energética que nos mantiene atrapados en una versión limitada de nuestra vida. Cuando decides atravesarlo, es como si cambiaras de canal, como si la vida misma respondiera a tu valentía con nuevas oportunidades. El proceso de salir de tu zona de confort no significa que todo será fácil. Habrá dudas, momentos en los que querrás regresar a lo conocido, días en los que el miedo parecerá más grande que tú. Pero la diferencia es que ahora sabes que todo eso es parte del proceso. No lo tomas como una señal de que debes detenerte, sino como una confirmación de que estás en el camino correcto. Algo hermoso sucede cuando cruzas el umbral del miedo, te das cuenta de que no hay vuelta atrás. Ya no puedes conformarte con una vida pequeña. Ya no puedes hacerte el ciego ante lo que realmente quieres. Sientes una confianza que antes no estaba ahí, una certeza interna de que todo lo que necesitas ya está dentro de ti. Y en ese momento, entiendes que el miedo nunca fue el enemigo. Fue el maestro que te empujó a convertirte en quien realmente eres. Este es el último síntoma del despertar. Porque cuando te enfrentas a tus miedos y te atreves a salir de tu zona de confort, ya no hay límites para lo que puedes ser. Eres libre. Si esto te ha resonado, si te sientes identificado con estos síntomas, por favor ponlo en comentarios. Me encantará leerte. Nos vemos en el próximo video. Que tengáis un maravilloso día.